Les habla David Esteban Pineda y este es un podcast para investigar, innovar e inspirar del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, una de las 3 entidades del sector educación de Bogotá, Colombia. En este tercer episodio y en el cuarto hablaremos de inclusión educativa, una conversación que el IDEP abrió con su Seminario Internacional de Investigación e Innovación en Educación el pasado 16 de julio y que tuvo como invitada a la experta en educación educativa la argentina Silvana Corzo. Para quienes quieran conocer más sobre este seminario y nuestra conversación con esta maestra y experta inspiradora de Argentina, pues los invitamos a visitar nuestra página www.idep.edu.co. Hoy queremos ampliar esta conversación desde otra perspectiva y es la de la diversidad sexual y su relación con la educación. Y para eso hemos invitado a 2 personajes muy importantes. El primero es Luis Miguel Bermúdez, un maestro colombiano muy reconocido que fue nominado por el Global Teacher Prize gracias a su pedagogía de educación sexual y que es ampliamente reconocida como un caso de éxito en la reducción de embarazos adolescentes en Bogotá. Y por otro lado tenemos a Manuel Velandia, pionero del movimiento LGBT en Colombia, defensor de los derechos de estas poblaciones y quien incluso ha hecho un llamado muy importante a darle espacios a las víctimas de violencia sexual en Colombia. Empezamos este nuevo episodio del IDEP. Un informe reciente de la UNESCO afirmó que el acceso y la desigualdad de la educación en América Latina son un tema que está muy estrechamente ligado a la pobreza, el racismo y la discriminación. Dice el informe que esta desigualdad está afectando a varios grupos, entre ellos aquellos con diversidad sexual, y mencionaba que 1 de cada 4 estudiantes de 15 años de edad en todo el mundo declara sentirse como un extraño en la escuela. Manuel y Miguel, con este escenario y con este contexto abrimos nuestra conversación y les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a participar en este podcast. Y nos vamos con las 2 primeras preguntas. Cuando hablamos de la diversidad sexual, ¿a qué es lo que estamos haciendo referencia? Bueno, cuando hablamos de diversidad sexual, hacemos referencia a todas las formas de vivir la sexualidad, principalmente en lo relacionado a la forma en cómo se quiere expresar la identidad de género y la orientación sexoafectiva. En este sentido, la diversidad sexual refiere de manera inclusiva a todas las maneras en cómo los seres humanos expresan su gusto sexual y afectivo. Así, por ejemplo, entonces hablamos de las mujeres lesbianas y los hombres gays, que son aquellas personas que gustan sexual y afectivamente de las personas de su mismo sexo. Y hablamos también de las personas bisexuales, que son aquellas que sienten una atracción afectivo-erótica por ambos sexos. Aquí es bueno diferenciar precisamente o hacer énfasis en que la orientación sexual no está definida por las relaciones sexuales que yo haya tenido. Así, por ejemplo, no se puede llegar a decir que si un ser humano a lo largo de su vida tuvo una experiencia homoerótica con una persona es decir, con una persona de su mismo sexo, eso no necesariamente la hace homosexual. Para ello, esta persona debe sentir, además de esta atracción física, un gusto y una proyección afectiva a futuro con personas de su mismo sexo. Por eso, aquí hay que hacer diferencia que existen situaciones en las que muchos seres humanos experimentan relaciones homoeróticas y no necesariamente se definen como personas homosexuales, lesbianas o gays, o incluso bisexuales. Esto pasa, por ejemplo, con las personas que están privadas de su libertad. Ellas en esta situación experimentan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo y eso no hace que ellas se definan como personas lesbianas, gays o bisexuales. Es decir, vuelvo y repito, tiene que haber un componente afectivo, que es precisamente la proyección de verme con una persona del mismo sexo a futuro en una relación sentimental. Ahora bien, las sociedades modernas han insistido tanto en clasificar a los seres humanos según sus gustos sexuales y afectivos y eróticos que hoy en día incluso esto ya se desborda precisamente porque se hace más visible la gran diversidad en cómo los seres humanos expresan ese gusto, sus gustos sexuales. Es así que hoy en día incluso ya se ha hablado de los heteroflexibles, de las lesbocuriosas, lesboflexibles, heterocuriosos, de los bicuriosos, que precisamente
precisamente hacen muestra de que la clasificación se hace corta cuando se quiere hablar en términos de la expresión de la sexualidad humana. Por eso incluso ya se habla de las personas queer o de la teoría queer, que precisamente expresa de que, o más bien rechaza la clasificación que se hace tradicionalmente de los seres humanos según sus gustos sexuales. Lo queer hace referencia a que las personas se enamoran o gustan de otras personas por su forma de ser, independientemente de su sexo y de su género. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta eso, pero a pesar de que rechazan esta clasificación, estas todavía se siguen siendo necesarias desde el punto de vista político, ya que toda esta diversidad se ha tratado de agrupar en las siglas LGBTQ precisamente para poder potenciar las reivindicaciones políticas de una población que tradicionalmente ha sido excluida de los derechos ciudadanos, de sus derechos como seres humanos. Entonces, desde el punto de vista político, esta clasificación en personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, queer, y que aún todavía sigue ampliándose la sigla, se sigue viendo necesario solamente desde el punto de vista político, pero a futuro se espera que efectivamente esto se desdibuje en la medida que lleguemos a una sociedad en que aprenda a no clasificar a los seres humanos por su gusto sexual y afectivo. Muchas gracias, profe Miguel. Y ahora vamos con Manuel Velandia. ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por esta entrevista, David, gracias a LIDEP. Me parece importante que se cree un espacio para hablar de estos temas que vamos a hablar y me siento complacido de estar cerca al profe Luis Miguel Bermúdez, una persona con una importante trayectoria y con unas importantísimas apuestas en el sector educativo que no solo son importantes en Bogotá, sino que son apuestas reconocidas internacionalmente. Bogotá es privilegiado porque el director de IDEP también tiene ese reconocimiento internacional. A mí me parece que los aportes de Alex y otros maestros son fundamentales para transformar la educación en la ciudad y de alguna manera para volverse modelo de lo que puede suceder en otros lugares del país y, por qué no, en el mundo. Diversidad sexual es como un término que parece decir mucho, pero que a la hora de la verdad no dice nada, porque la sexualidad es supremamente amplia, no hay una sexualidad. Tendríamos que decir que hay sexualidades, pero además lo diverso pudiera entenderse como lo distinto a lo heterosexual, macho, masculino, falocrático, misógino. Tampoco se pudiera usar términos como comunidades sexuales, ¿no? O más recientemente, entonces, se habla de sectores LGTB o LGTBI, dependiendo lo incluyente que se sea. Digamos que cuando se habla de común unidad, pues nos enfrentamos a un problema y es que no existe una común unidad, sino que existen eh, como grupos de personas o a veces individuos que trabajan por temas relacionados con las sexualidades, ¿no? Y entonces esos individuos y grupos conforman como un sector, como un pedazo de población que tiene algunos elementos en común y trabaja por ellos. Pero cuando hablamos de sectores LGTBI nos encontramos frente a un problema y es que no todas las personas están en eso, en lo L, en lo G, en lo B, en lo I de intersexual, sino que algunas personas tienen tránsitos del género, tránsitos del cuerpo, tienen las dos cosas, pero lo hacen desde una perspectiva no binaria, es decir, no en el mundo en blanco y negro, sino que viven en esa enorme gama de grises que son las sexualidades, los géneros, los cuerpos.
Bueno, y la pregunta para ambos es, ¿cómo se relaciona esa diversidad con la escuela? Miguel. Bueno, en cuanto a la pregunta de qué ocurre cuando se vincula la diversidad sexual a los escenarios de la educación, particularmente en la escuela, tenemos que decir que debemos remitirnos a la Ley 1620 de Convivencia Escolar, que es la ley precisamente que regula y da orientaciones a las escuelas y colegios, tanto públicos y privados, respecto a este tema, además de todo lo que tiene que ver con la educación integral para la sexualidad. En este sentido, podemos observar que esta ley se enfoca en tres aspectos fundamentales. Primero, en promover la enseñanza de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Segundo, en prevenir el bullying o el matoneo en todo lo referente por hostigamiento a orientación sexual e identidad de género. Y tercero, la promoción de la equidad de género dentro de los currículos escolares. Así pues, podemos llegar a decir que en cuanto a la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas y colegios, el énfasis está en promover y enseñar el respeto por las diferencias, atravesando los manuales de convivencia, los cuales en su mayoría tienen normas que promueven la vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, especialmente de la población LGBT que puede estar en las escuelas y colegios. Así pues, podemos decir que el tema de la diversidad sexual está atravesado precisamente en que se enseñe desde edades muy tempranas a los niños, niñas y a los niños y niñas a que se debe respetar las diferencias. Contrario a lo que la mayoría piensa, es que se va a hacer un énfasis precisamente en las orientaciones sexuales. Si bien esto se vincula de una manera descriptiva, cognitiva, de que el estudiante sepa qué significa ser lesbiana, qué significa dentro de la sociedad la definición de ser gay, más que allá es generar un pensamiento crítico precisamente frente a las discriminaciones históricas que esta población y otras han sufrido precisamente por su diferencia. Entonces, aquí se hace muy necesario enfocar la enseñanza en los derechos humanos sexuales y reproductivos, los cuales efectivamente afirman que se debe respetar la intimidad de los seres humanos, incluyendo el tema de su orientación sexual. Entonces, este tema en cuanto a la vida de los estudiantes no se toca porque eso hace parte de su ámbito privado, de su ámbito íntimo, y por tanto no se debe tocar en las escuelas y colegios, pero sí se puede hacer desde el punto de vista de generarles un pensamiento crítico en cuanto al por qué a estas poblaciones, a partir de su diferencia, se le han negado históricamente sus derechos y se han generado prácticas de discriminación. Igualmente, se enseña precisamente en la equidad de género, y es precisamente junto a la reflexión de las discriminaciones empezar a enseñar a los estudiantes sobre las asimetrías que históricamente se ha hecho en relación de derechos también por el hecho de ser hombres y mujeres. Entonces, aquí es importante hacer énfasis de que la educación en diversidad se hace desde el respeto a las diferencias, y no como la mayoría de las personas piensa, es que es hacer énfasis en las orientaciones sexuales propias de los estudiantes que tenemos en el aula. Vuelvo y repito, esto es una cuestión personal y es más importante para la escuela enseñar el respeto a las diferencias y generar pensamiento crítico frente a las discriminaciones que sufren no solo la población LGBTQ, sino otras, como por cuestiones raciales, por cuestiones de género, por cuestiones de clase social, etcétera. Muchas gracias, profe Miguel. Manuel, ¿cuál es tu opinión? Me preguntas qué ocurre cuando se hace esta referencia y esto se vincula a la educación, a la escuela. Pues el maestro debería, la maestra, le maestre, porque lo que no se nombra en el lenguaje no existe. Entonces parece que solo existiera este binarismo de los y las. ¿Y cómo nombrar a aquellos, aquellos que no son ni los ni las? Entonces usamos esta E, ¿no? Em, el maestro, la maestra, le maestre decía, cuando piensa en la escuela debe pensar en la amplia diversidad de estudiantes que tiene. Entonces, cada uno es una unicidad, es único, es irrepetible, trasciende de una manera diferente, evoluciona de una manera particular. Su historia le hace distinta a los demás. Bueno, muchas gracias y vamos con la siguiente pregunta.
¿Cómo creen que están puestas las políticas educativas a propósito de pensar este tema de los sectores sociales y las diversidades de género y de cuerpos? Manuel, es tu turno. Vivimos en Bogotá. Bogotá tiene una política pública LGBT, pero la política no es transversal. Por lo tanto, las apuestas educativas en estos temas que incluyen a los sectores sociales de las diversidades de géneros y de cuerpos no están escritas. Hay que escribirlas. Tampoco tenemos un diagnóstico de cómo se viven las diversidades de géneros y cuerpos y las orientaciones sexuales y los tránsitos identitarios del género, la bisexualidad o la transexualidad o la lesbianidad en la escuela, en los maestros, en la comunidad académica, porque tampoco sabemos cómo eso se vive en los padres. Por lo tanto, una apuesta política tiene que partir de un diagnóstico de la realidad, de una aproximación mínima, antes de pensar en hacer cosas concretas. Claro que ya hay algunas apuestas, hay maestros que lo hacen, algunas maestras, no conozco maestres, aun cuando sí desde la teoría queer nos estamos encontrando que hay personas que viven géneros queer, que son géneros, experiencian, digamos, géneros fluidos, y eso de alguna manera es captado por los estudiantes que hacen preguntas que se posibilitan reflexiones, pero sin un diagnóstico es muy complicado. Sin una aproximación a la realidad es muy complicado porque no sabemos qué está pasando, cómo está pasando, a quién le está pasando, cuándo le está pasando. Lo que sí sabemos en estudios internacionales es que, por ejemplo, en temas relacionados con las sexualidades, esto es aún más complicado porque son temas frente a los cuales no nos atrevemos a preguntar. Incluso no se sabe cómo preguntar, ¿sí? Sin herir susceptibilidades, sin crear bullying al momento de preguntar, ¿no? Quiero decir que yo participé en una investigación en el Departamento Nacional de Estadísticas diseñándole la, la encuesta con una muestra de 250.000 estudiantes. Tuve amenazas de muerte en ese momento, la tuvieron otros de los funcionarios en el DANE y la investigación se paró, pero ahí están los datos. No se han vuelto información y no se han utilizado, ¿no? ¿Qué deben hacer los actores sociales como los maestros, maestras, la escuela, para zanjar esas brechas que aún existen y que nos impiden reconocer a los sectores sociales y a las diversidades de géneros y de cuerpos? Profesor Miguel, ¿qué podríamos hacer? Podemos afirmar que no solo se trata de maestros y estudiantes, sino que en la escuela confluyen otros actores sociales que pueden llegar a ser actores de discriminación, como el celador, como la persona que atiende la cafetería, como la persona de aseo general, los secretarios que atienden a los estudiantes en cosas administrativas. Esto sugiere, o más bien exige, que esta educación integral para la sexualidad que está promovida por la Ley 1620 toque a todos los actores de la comunidad educativa, es decir, a todas aquellas personas que trabajan en las escuelas y colegios y rodean a los estudiantes. Así también lo regula la Ley 1620. Esto quiere decir que la enseñanza del respeto a las diferencias no solo debe quedarse dentro de las aulas de clase a nivel cognitivo, sino que debe asegurarse su vivencia y que estos otros actores respeten esa diferencia sexual que confluye dentro de el espacio escolar. Esto quiere decir que no basta simplemente con enseñar, sino que efectivamente se emitan normas y se emitan procesos en los cuales se les enseñen a esos otros actores a que si no respetan los derechos humanos y sexuales y reproductivos de la población LGBT como de todos los demás seres humanos, esto va a tener unas consecuencias precisas
dentro de su función dentro de las escuelas. Entonces esto implica que el proyecto integral para la sexualidad que promueve la ley 1620, que además es de convivencia, se articule precisamente a todos los actores de la escuela, y esto implica precisamente que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se vinculen padres de familia, docentes y todo el personal administrativo y logístico de las escuelas. Y sumado a esto, como lo dije anteriormente, es imperioso, y esto además lo ordena la sentencia que fue emitida por la Corte Constitucional a propósito del caso de Sergio Urrego, el estudiante de colegio privado que se suicida por hostigamiento por orientación sexual, que se revisen los manuales de convivencia, ya que en las escuelas a veces es mucho más importante la normatividad que estos manuales tienen, incluso sobre la constitución política. El manual de convivencia en la escuela prácticamente es la normatividad que todos siguen al pie de la letra, además porque hay una fuerte pertenencia en la medida que fue construida dentro de la comunidad educativa. Sin embargo, lo primero que se debe hacer es, además de esta enseñanza en todos los actores de la comunidad educativa, es rehacer una revisión de estos manuales de convivencia y hacer explícito de que dentro de las instituciones educativas se promueve y se hace énfasis al ejercicio y respeto de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de toda la población que confluyen en la escuela. Manuel, ¿cuáles serían esas alternativas? David, yo creo que esta pregunta es muy importante porque casi nunca nos preguntamos qué deben hacer les actores sociales que son maestros, maestras, maestres, para romper esas brechas que aún existen. Y es que la escuela tiene que ser incluyente, pero incluyente no implica resaltar a quien es distinto, porque asumiríamos que hay maneras de ser distinto, que son más distintas que las otras maneras. Entonces creo que precisamente la inclusión implicaría no llamar la atención, sino celebrar las diferentes diversidades. Porque en la escuela también tenemos chiques que pintan, chicas que son súper creativas y que de pronto saben de computadores y son buenísimas en matemáticas, chicos que se aproximan de una manera distinta a como se hace desde las masculinidades falocráticas al mundo. ¿Sí? Entonces, como dar oportunidad en la escuela para celebrar la diversidad y no verlo como algo extraño, sino como algo que nos ayuda a crecer como seres humanos, a encontrar nuestro propio potencial, a podernos sentir plenos, a que los demás nos reconozcan es fundamental. Yo digo que a veces tenemos un problema con la escuela y es que hay maestros que son educastradores, no maestros que te hacen crecer las alas y te ayudan a volar por el mundo y a descubrir que todo es posible y que las respuestas no son una sola, digamos, sino que las respuestas sí pueden ser variadas, que las respuestas tienen que ver con los tiempos que vivimos, con las condiciones en las que estamos en este momento. Por ejemplo, hablemos de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Porque eso cambia la manera de enseñar, de leer el mundo, de vivir la cotidianidad. Entonces, pero para eso tenemos que tener de aliados a los padres, las madres, los padres. Mm, Porque en la escuela también tenemos padres que son homosexuales o madres que son lesbianas. Y muy pronto tendremos personas transmasculinas que se preñan y estos niños van a llegar a la escuela y la madre que aportó el óvulo eh, tiene que ser entendida de una manera distinta.
Entonces hay que pensar en la comunidad académica en general y cómo trabajar estos temas. Y hay que volver a los padres aliados, no enemigas. Y nuestra última pregunta para ustedes dos, Manuel y Miguel. ¿Qué problemáticas han percibido en tiempos de pandemia para el reconocimiento de los sectores sociales y las diversidades de género y de cuerpos? Bueno, en cuanto a la situación de la enseñanza de la diversidad sexual en estos tiempos de pandemia, se debe hacer énfasis en que efectivamente las escuelas, al menos aquellas que efectivamente hacen el trabajo en cuanto a lo que ordena la ley 1620, se vuelven un espacio de protección precisamente para aquellos estudiantes con diversidad sexual e identidad de género diferente. Sin embargo, al estar en confinamiento, muchas de estas violencias empiezan a sufrir en su casa una exacerbación y los estudiantes que vean en su escuela en un entorno de protección, un entorno de denuncia, se ven precisamente más presionados y más vulnerados en sus derechos. En este sentido, por eso se hace necesario que se generen canales virtuales, especialmente con las redes sociales, que es la parte virtual con la que más se vinculan los estudiantes, en el cual se les muestre precisamente las rutas de atención que existen tanto en la escuela como fuera de ella para poder dirimir conflictos por hostigamiento por orientación sexual y discriminación por diferencias de género. Así pues, por ejemplo, a nuestros estudiantes y a los estudiantes en general se les muestra efectivamente cómo hacer una denuncia a la personería que está dentro de su territorio o que vayan a las oficinas de integración social, que en muchas de las cuales tienen una mesa o una oficina exclusiva para atender los casos de discriminación a la población LGBT y que también tengan los números que tiene la Secretaría de Educación, específicamente en su subdirección de inclusión, que también tienen un componente para prevenir este tipo de violencias en nuestros estudiantes. Entonces, en la virtualidad se hace más necesario y se hace mucho énfasis en la divulgación de las rutas de atención en casos de discriminación por hostigamiento de orientación sexual y exclusión por cuestiones de identidad de género. Gracias, profe Miguel. Manuel, última pregunta. David, yo creo que se han percibido varias problemáticas y es que los padres a veces están mucho tiempo, las madres, los familiares en general, están mucho tiempo fuera de la casa y no tienen tanto contacto con sus hijos, hijas como debieran tenerlo. Entonces, los padres que no son educadores, sino también educadores, como decía hace un rato, cuando se encuentran con los hijos, las hijas en esta convivencia obligada de tener que estar ahí todas las horas del día y de la noche, pues tienen el estrés propio del trabajo, pero además pueden fijarse más de lo que está sucediendo en casa, en el cuerpo de las chiques, en sus comportamientos relacionados con los géneros. Entonces, digamos que empiezan a convivir a las chiques en lo que están viviendo. Les coartan la posibilidad de comunicarse con determinadas personas. Hay control sobre los cuerpos y no permiten que los chicos se eh, encierren en el baño o en la habitación porque quién sabe qué estarán haciendo o porque saben qué están haciendo y les parece incorrecto esa aproximación al cuerpo. Entonces, ha habido una vulneración a la libertad, a la autodeterminación. Por supuesto, nos dirían que los niños, niñas, adolescentes no son autodeterminados. Pero la libertad se aprende en casa, no se enseña, se aprende porque es un valor, ¿sí? Y entonces un padre, una madre, una abuela que no enseña la libertad como esta experiencia de la cotidianidad, pues termina cortando las alas. Y esto produce muchísimo daño y puede llevar al suicidio, puede llevar a la autolesión, puede llevar a la ruptura de la posibilidad del diálogo, al aislamiento social no COVID. Y yo creo que esto no se puede perder de vista.
La escuela debe crear espacios para que los padres se ventilen, para que las madres puedan hacerse preguntas y obtener respuestas.